El artefacto, desalinizador de agua, grupo 1. Situación actual del agua en el mundo. A pesar de que el 70% de la superficie de la Tierra es agua, solo el 1% está disponible para el consumo humano y de ecosistemas. Es un recurso limitado y se deben buscar soluciones para afrontar su escasez. Además de la problemática de escasez de agua, consideramos la problemática de accesibilidad que muchas personas con casas ubicadas lejos de urbanizaciones no tienen a agua potable o limpia. La sanidad, ya que muchas fuentes naturales cuentan con agua no tratada y por lo tanto contienen componentes como sales o microbios que afectan la salud. Y finalmente, la escasez de agua en la agricultura, pues debido al cambio climático, muchas zonas agrícolas ya no cuentan con suficiente agua para abastecerse. Debido a esto, nos interesamos en crear un artefacto que permita solucionar estas problemáticas. El salinizador solar permite que el agua salada pueda ser potable utilizando la energía solar. Sería un aporte significativo para el Perú, sobre todo en las zonas costeras, poder tener un desalinizador solar. Consideramos como posibles usuarios potenciales la marina de guerra, familias en viviendas rurales, pescadores, ciudades con escasez de agua y agricultores. ¿Cómo funciona? Es un sistema en el que el agua salada se separa de la sal para ser potable. Esto se logra mediante cambios en el estado del agua al aplicar calor solar. La radiación atraviesa la capa de vidrio y se mantiene adentro por reflexión. El agua con sal se evapora gracias al calor por radiación y conducción. Luego, sube por convección hasta tocar el vidrio. Al tocar el vidrio, el agua vuelve a su estado líquido por condensación y baja hacia la canaleta gracias a los perfiles inclinados. El agua desalinizada se desliza por las canaletas hacia el punto fijo sin volver a la base de aluminio. Finalmente, el recipiente se llena y está listo para recolectar y dar uso al agua que ha pasado por el proceso de desalinización, mientras que la sal se queda acumulada en el recipiente de aluminio. El ciclo del agua. El agua salada se coloca en el recipiente de aluminio y luego se cubre y sella por la pirámide de vidrio. Evaporación. El calor agita las partículas líquidas y pasan a estado gaseoso. De esta forma, se elevan hacia lo alto de la pirámide. Condensación. Al subir, las partículas de vapor de agua entran en contacto con el vidrio. El vapor se enfría y regresa a su estado líquido. Precipitación. Cuando las pequeñas partículas de agua se juntan, crean gotas que se deslizan hacia abajo por las paredes de la pirámide hacia las canaletas. El agua destilada va por las canaletas y se recolecta en el recipiente. En cambio, la sal, que no se evapora, se acumula en la bandeja de aluminio como residuo del proceso. Aprovechar la energía que produce justamente para dos procesos importantes, la evaporización, que es la transformación de líquido en vapor, y también la condensación, que es la transformación de vapor a líquido. En el artefacto se presentan las tres formas de transmisión de calor. Se capta calor por radiación del sol y esto causa convección dentro de la pirámide. Por otro lado, se produce pérdida de calor hacia el exterior por conducción en la superficie del vidrio. Podemos ver aquí algunas transformaciones importantes, como por ejemplo la radiación termal, la conducción del calor, porque justamente va a ser el intercambio entre dos superficies con un límite. Van a haber una transferencia de movimiento de partículas gracias justamente a la energía cinética que esto se va a producir. Y además también tenemos un proceso de convección de calor. ¿Por qué? Porque la convección es el movimiento de la masa de una región de espacio a otra, y en este caso la masa es la masa gaseosa. Efecto invernadero. Fenómeno que ocurre en artefactos cerrados translúcidos donde se retiene la radiación para elevar temperaturas al interior de estos. En primer lugar, los rayos de luz solar atraviesan el vidrio y se reflejan en el aluminio. Los rayos con ondas más largas se reintegran a la atmósfera escapando a la capa de vidrio. Son pocos en comparación a los rayos que quedan atrapados dentro del artefacto. Luego, la onda corta se refleja y rebota calentando la superficie y los elementos al interior del invernadero. Finalmente, la temperatura incrementa permitiendo la evaporación del agua. En los gráficos vimos que la radiación es casi perpendicular. Además, el sol se proyecta hacia el norte en invierno y hacia el sur en verano. En mayo, la inclinación es leve con 32 grados. El sol se mantiene mayormente en posición perpendicular. Por esto, lo ideal es que el artefacto pueda captar el sol tanto cuando llega perpendicularmente como cuando la inclinación es leve. El prototipo consistió en realizar un pequeño invernadero que funcione como desalinizador pero a pequeña escala. Desarrollamos una cubierta de acrílico de aproximadamente 20 por 15 centímetros y la colocamos en un recipiente de aluminio lleno de agua con sal. Nuestra primera hipótesis fue que de los 20 mililitros de agua salada del recipiente lograríamos recolectar 10 mililitros de líquido utilizable y alcanzar una temperatura de 45 grados en el interior. El resultado fue que se logró evaporar y condensar el agua, pero no logró deslizarse por las paredes ni ser recolectada, pues la inclinación no era la adecuada y el recorrido era demasiado largo y estrecho. Para desarrollar el desalinizador final, buscamos solucionar todas las fallas que habíamos notado en el primer prototipo para lograr la mayor eficiencia. Realizamos una cubierta de vidrio en forma piramidal de 60 por 60 centímetros para optimizar la caída del agua e incorporamos materiales más eficientes. Colocamos una canaleta de aluminio negro que conecta con una manguera hacia un recolector. Armamos una base de fenólico, considerando que es resistente al agua, que funcionó para sostener la cubierta de vidrio.
De igual modo, colocamos un recipiente de aluminio con agua con sal y forramos la parte superior de la base del fenólico con papel aluminio para que logre reflejar mejor la radiación. Para que nuestro artefacto logre su máxima eficiencia, usamos materiales de cualidades específicas. El vidrio, que al ser transparente permite el ingreso de radiación. Aluminio, por su alta conductividad térmica, y fenólico, por su resistencia a la humedad. Además, la forma es eficiente ya que al ser piramidal permite recolectar el agua desalinizada por los 4 lados y la pendiente de 60 grados hace que ésta se dirija al canal de aluminio negro. Aparte, al ser una forma cerrada y sellada, permite almacenar todo el calor en el interior y así aumentar la temperatura. Nuestra hipótesis final fue que de los 500 mililitros de agua salada del recipiente se lograría recolectar un total de 100 mililitros y alcanzar una temperatura en el interior de 45 grados. El resultado de las pruebas fue que se logró obtener 70 mililitros de agua desalinizada y alcanzó una temperatura de 42 grados centígrados, muy cercana a la planteada en la hipótesis. Sin embargo, lo logramos en horas de la tarde, por lo que pensamos que la temperatura y agua obtenida pudieron ser mayores. Gracias.